Buenas tardes con todos, buenas tardes con todos los participantes. Les saluda el ingeniero Mario Lortegui y vamos a dar inicio a este curso del día de hoy que es de ejecución y control de obras públicas. Vamos a conversar a través de la plataforma de los amigos de Coincin Civil durante este tiempo, ¿no? Esta charla en la cual ustedes pueden consultar a través del chat del Zoom, ¿no? Así hace aún más fluida la sesión, comentar o preguntar eh, algún tema referente al tópico que estábamos tratando. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Se ha previsto un tópico ahí, el que estamos viendo, el temario. Vamos a tratar de cumplir a cabalidad, pero también vamos a tratar de responder las consultas que ustedes tengan. Así, vamos interactuando un poco más. ¿Por qué vamos a hablar de las obras públicas? Porque a nivel nacional tenemos dos sectores referente a lo que es la construcción, el sector privado, donde las condiciones de la contratación, las condiciones de cómo se va a ejecutar la obra, se va a dar entre estas dos personas, ¿no? De manera privada y de acuerdo a las condiciones que ellos mismos pongan. Cosa contraria es en el sector público, donde ya tenemos un marco legal contractual referente a la ejecución de las obras, ¿no? Y es por eso que ese marco legal está en función pues a la ley o al texto ordenado de la ley 30.225, la cual está vigente, ¿no? Y la cual entra pues a tallar en las obras, pues, los procesos de selección se han dado en este tiempo, ¿ya? Se han dado en este tiempo. Entonces tenemos ahorita un marco normativo, el texto único ordenado de la ley 30.225 que entró en vigencia en el 2019. Y ustedes dirán, ingeniero, pero la ley 30.225 es anterior, no es del 2019, sí. Y sí, si más recuerdo, es aproximadamente el 2014, pero desde su publicación sufrió modificaciones, ha ido sufriendo modificaciones y en el 2019 se hizo una especie de compendio y se publicó lo que es el texto único ordenado de la ley, ¿no? Mejor dicho, la ley con todas las modificaciones que tenía hasta el momento. Entonces, este es el marco normativo que tenemos mm, vigente, ¿no? A partir de 2019. Pero toda ley es muy general, entonces tenemos lo que es el reglamento, la reglamentación, la que nos va a mostrar en qué casos vamos a ir, eh, qué procedimientos tenemos que seguir en un caso determinado, y eso es nuestro reglamento, el Decreto Supremo 344 del 2018, que también entró en vigencia en el año 2019, en enero, ¿no? Este es el reglamento de la ley de contratación. Hasta el momento, acá me ha faltado, ya tenemos tres modificaciones en realidad, ¿no? Tres modificaciones que va sufriendo, eh, tres, cuatro en realidad, que va sufriendo este reglamento, ¿no? Desde que fue publicada en el 2019. ¿Ya? Vamos a ir hablando de ello, dependiendo las situaciones que vamos a ir tocando. Todo esto en función de cómo el Estado ejecuta o cómo el Estado invierte el dinero. Bueno, no es inversión, sino efectúa el gasto, ¿no? El Estado tiene una necesidad de contratar tres cosas: contratar lo que son los bienes, lo que son los servicios y lo que son las obras, ¿no? Hay una necesidad con la intención de eh, mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, ¿no? Nosotros nos vamos a plasmar la charla del día de hoy en lo que son las obras.
¿ya? Esto hay que separar las obras de los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios tienen sus propias condiciones, tienen sus propias reglas de cómo se va a dar ese proceso, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo esa ejecución del servicio, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a plasmar en el objeto que se llama obras, ¿ya? Obras. Entonces hay que saber qué es una obra. Y el reglamento de la ley de contrataciones, el decreto supremo 344, en su anexo nos menciona pues que una obra es cualquiera de estas 8 actividades. O sea, una obra es una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, ampliación o habilitación. O sea, pueden ser cualquiera de estas 8 actividades una obra siempre y cuando se den en bienes inmuebles. ¿Y que es un bien inmueble? A lo que no puede ser transportado sin perder su esencia, naturaleza o forma. La tierra y todo lo que se le adhiere, ¿no? Eso es un bien inmueble. Pero aparte, tiene que tener otras características esta actividad para ser considerada obra. Debe requerir dirección técnica, o sea, debe contar con un residente de obra, contar con un supervisor de obra de manera permanente durante la ejecución. Aparte debe requerir un expediente técnico. Un expediente técnico es el conjunto de documentos, entre ellos memoria descriptiva, análisis de precios unitarios, metrado, fecha del presupuesto, fórmula polinómica, por lo menos debe contar con 9 documentos y si requiere estudios complementarios. Al mismo tiempo, estas actividades deben requerir mano de obra, materiales y o equipos. Si cumple con esta condición, estamos frente a una obra, ¿ya? Y todo lo que vamos a hablar el día de hoy se puede aplicar a ese tipo de trabajo, ¿ya? Se puede aplicar a ese tipo de trabajo. Entonces, estamos aclarando, estamos aclarando la condición, ¿no? Estamos aclarando. Hay que entender que yo les había dicho que el Estado, a través de los ministerios, tiene la necesidad de contratar obras, ¿no? Pero el Estado puede hacer las obras a través de sus propias entidades. Eh, Cuando el Estado hace sus obras a través de la propia entidad, se llama obras por administración directa y tiene sus propias condiciones, ¿no? Hay una directiva de Contraloría donde nos da algunos alcances de que se necesita para que la entidad pueda ejecutar sus propias obras. Entre ellos, la entidad tiene que demostrar capacidad técnica y administrativa para poder ejecutar. Al mismo tiempo, tiene que generar sus directivas de los procesos que puedan ocurrir durante la ejecución de la misma. Nosotros nos vamos a orientar a la otra forma de que el Estado ejecuta obras, cuando contrata a una empresa especializada para ejecutarlo. Cuando eso ocurre, la obra se le dice que es por contrata. Y para eso tenemos este marco legal, ¿no? Este marco legal, que en realidad el marco legal engloba lo que es la contratación pública, o sea, contratar bienes, servicios y obras. Nosotros nomás nos vamos a dedicar a hablar de la parte de obras. ¿Ya? Entonces estamos aclarando un poco esas condiciones para no tener inconvenientes, ¿no? Así de sencillo, por ejemplo, este parchado de pistas no sería una obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta este tipo de trabajos, la entidad solamente cuenta con un presupuesto, un plano y una memoria descriptiva, entre las cosas que presenta, ¿no? Al mismo tiempo, acá
si bien es cierto, hay un residente de este trabajo, ¿no? La supervisión es a través de un coordinador, o sea, un profesional de la entidad que ve varios de estos trabajos al mismo tiempo. Entonces no aplica, no cumple con las condiciones que están en el anexo de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones. Por lo tanto, este trabajo no sería una obra. Así podemos decir el pintado de una entidad pública tampoco es una obra porque no cumple a cabalidad todo lo expuesto anteriormente, ¿no? Entonces, ya estamos definiendo. Es obra pública porque lo está ejecutando una entidad, ¿no? O tiene la necesidad de contratar la entidad, por lo tanto, es público, ¿no? Eh, Acá estábamos viendo, la entidad puede ejecutar las obras ella misma y serían obras por administración directa o presupuestariamente directa. Y cuando contrata a una empresa especializada, se les dice obras por contrata. ¿Ya? Tenemos el marco de las obras por contrata, es el texto único ordenado de la ley 30.225. Bien, entonces hasta ahí ya estamos visualizando eh, de qué vamos a hablar el día de hoy, a qué nos estamos refiriendo y vamos a ir ahondando un poco más en este concepto. ¿Ya? Esas obras, cuando son contratadas, o sea, no las ejecuta la entidad, sino busca una empresa especializada, tienen que ser contratadas bajo un sistema. O sea, tiene que iniciar las condiciones de la contratación con un sistema de contratación. ¿Cuáles son esos sistemas de contratación que están relacionados a la contratación de obras? Eso lo vamos a encontrar en el reglamento de la ley, en el decreto supremo 344, en su artículo 35, vamos a ver que hay tres sistemas de contratación. El sistema de contratación a suma alzada, el sistema de contratación a precios unitarios y una combinación de estos dos, que sería el esquema mixto, ¿ya? El esquema mixto. Entonces, cuando la entidad, a través de sus ministerios, gobiernos locales, regionales, quiere contratar una obra, tiene que primero saber bajo qué sistema lo va a contratar. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a visualizar qué significa contratar una obra bajo el sistema a suma alzada. ¿Ya? ¿Qué significa contratar una obra bajo el sistema a suma alzada? Con respecto al texto único ordenado de la ley 30.225. Esto sí ha cambiado a partir de 2014, 2015, con la ley anterior, donde incluso acá había un término que ya no existe para esta ley, que es el factor de relación, ¿no? En esta ley ha cambiado un poco las condiciones de esto que es a suma alzada. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué significa contratar una obra a suma alzada, ¿ya? A suma alzada. Bien, una obra contratada a suma alzada es cuando el postor es la persona que, vamos a decir no persona, el postor es el proveedor que participa en un proceso de selección. Cuando un proveedor se inscribe para participar en un proceso de selección de una obra, o sea, en un concurso para ganar la ejecución de una obra, él se inscribe, paga un monto, eh, más o menos 20 soles, 40, 50, dependiendo lo que la entidad haya designado. Él se inscribe y pasa a ser automáticamente postor. El término es postor, ¿no? Se le va a entregar el expediente técnico para que él haga su oferta. Él va a mirar los requisitos que hay que ejecutar y él va a hacer una oferta, a pesar que en el expediente técnico hay un presupuesto
él va a hacer una oferta en función a ello, ¿no? Le va a poner, ya van a estar sacadas las partidas y él va a hacer un, él va a decir cuánto va a cobrar por ejecutar la obra. Entonces el postor va a formular una oferta por un monto integral. ¿Qué significa que el postor haga una oferta por un monto integral? Imagínate que eh, el proceso de selección sea la construcción de una posta médica, ¿ya? Una posta médica. El postor va a decir, yo por hacer esa posta médica cobro pues 2 millones de soles. ¿No? Con las condiciones de tu expediente técnico. A eso se refiere con monto integral. Y va a decir, esto lo hago en 5 meses, entendiendo que en las bases, que están las reglas de la contratación, dice que el periodo se va a medir de manera mensual. Entonces él dice que voy a hacerlo en 150 días mensual, ¿no? En periodos mensuales, pero el plazo normalmente se coloca en días. Listo, ya está. A eso se refiere este suma alzada, cuando el postor oferta un monto integral en un plazo determinado. Pero no, a pesar que el postor oferta un monto integral, él tiene que generar lo que se conoce como el desagregado de partidas. ¿Qué es el desagregado de partidas? El postor tiene que revisar los planos, revisar la memoria, revisar pues las especificaciones técnicas, ¿no? Revisar el presupuesto y elaborar lo que se conoce como el desagregado de partidas. Va a colocar ahí las partidas, va a colocar los metrados, va a colocar el precio que va a cobrar y va a sumar. Y todo eso debe dar el monto de su oferta. Evidentemente, él va a agregar los costos indirectos también, que serían los gastos generales y las utilidades. ¿Ya? Entonces, eso se refiere con el desagregado de. ¿Qué otra característica tiene las obras contratadas bajo este sistema? La característica principal que tiene este sistema es que el postor, como está ofertando un monto integral, se compromete a realizar todo lo que está en los documentos de la contratación, ¿no? Todo lo que está en las bases, todo lo que está en la memoria, todo lo que está en las especificaciones, todo lo que está en los planos. Ah, esa condición tiene este tipo de contratación. Eso quiere decir que si el postor se olvidó de ponerle precio a una actividad, pero esa actividad se muestra en los planos, prácticamente el postor, si gana la obra, estará obligado a ejecutar esa actividad. ¿Ya? Eso requiere, pues, que cuando el postor haga la oferta, realice pues un análisis bastante preciso para no tener ese tipo de inconvenientes. Si hubiera incompatibilidades o si hubiera incompatibilidades dentro de los documentos de la contratación, como son el expediente, las bases, se ha previsto un orden de prelación, ¿no? Por ejemplo, los planos tienen una jerarquía superior ante las especificaciones técnicas. A su vez, las especificaciones técnicas tienen una jerarquía superior ante la memoria descriptiva y la memoria descriptiva tiene una jerarquía superior frente al presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, por ejemplo, quiere decir pues que si hay información en los planos que no está en el presupuesto, de todas formas, el contratista o el postor ganador está obligado a ejecutar esos trabajos, está obligado a ejecutar esos trabajos. Por lo tanto, prácticamente se le ha pasado esa responsabilidad al postor de evaluar bien pues el expediente técnico ante una
para que pueda hacer su oferta. Las obras que normalmente se contratan bajo este sistema son las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque normalmente se conocen con exactitud en este tipo de obras qué cosa. Las actividades, pues, conozco su cantidad, conozco su magnitud y conozco su calidad. ¿No? A diferencia de otro tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, los hospitales, los colegios, los cercos perimétricos, todo ese tipo de construcción de infraestructura se contrata bajo el sistema a suma alzada, ¿no? Porque se conoce con exactitud esa magnitud de las actividades o partidas o tareas, como quieras llamarlo, ¿ya? Como quieras llamarlo. Por ejemplo, acá el ingeniero Hilmer nos hace una consulta referente a lo que estamos mencionando y dice, ingeniero, usted nos habla del orden de prelación, planos, especificaciones, técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en las especificaciones técnicas está prevista una actividad, pero esa actividad no está en los planos? ¿Qué es lo que debe suceder? Se tiene que ejecutar, pero usted mira, pero ingeniero, no está en los planos. Sí, no está en los planos, pero está en la especificación. Y recuerda, el postor se comprometió a hacer todo lo que está en los elementos de la contratación, no solo los planos, ¿ah? O sea, él se comprometió a hacer todo lo que está en las especificaciones técnicas, la memoria, todo realmente, todos los documentos. Muy buena la consulta. Esto aclara de que no estamos hablando de que se comprometió a hacer lo que está en los planos, sino en todos los documentos. El orden de prelación es para saber ante una incompatibilidad qué ejecutar. Si ejecuto una cosa o ejecuto otra cosa, pero está obligado a hacerlo. Incluso vamos a ver en un ratito que vamos a hablar de los adicionales de que este tipo de contratación sí se puede tener adicionales de obra, entendiendo que el adicional de obra pues es una partida no prevista en el expediente ni en el contrato, pero que es necesario para ser ejecutado. El tema es que el OCE ha dicho de que se pueden dar adicionales en este tipo de contratación siempre y cuando no esté estipulado ese trabajo adicional en ningún documento, o sea, no solo en el plano, en ningún documento, ni en la memoria, ni en las especificaciones técnicas, en ningún documento. Listo, continuamos. El otro sistema de contratación es el a precios unitarios. Acá ya la cosa ha variado. Acá el postor ya no oferta un monto integral por la ejecución de los trabajos, sino que él va a ofertar un precio por cada actividad que se muestre en el presupuesto, o sea, un precio, ¿ya? Él va a colocarle un precio ahí. Al mismo tiempo, va a colocar un plazo también, un plazo para ejecutar esas actividades, ¿no? Entonces acá ya la cosa ha cambiado, ¿no? El postor oferta precios por las actividades y oferta plazos. Evidentemente, esas actividades van a tener un metrado que está en el expediente, ¿no? Es por eso que en este tipo de sistemas de contrataciones sí puede existir el mayor y el menor metrado, porque eso no lo ha puesto el postor, lo ha puesto la entidad. Entonces, la responsabilidad del error se pasa para la entidad, ¿ya? Para la entidad. Cuando contrato bajo este sistema, cuando no conozco pues con exactitud las cantidades, magnitudes de las actividades, ¿en qué tipo de obras yo no puedo conocer con exactitud? Ya que todas las obras podría saberlo, ¿no?
Por ejemplo, cuando se hacen las carreteras, yo tengo actividades de corte en talud, ¿no? Este corte en talud en carreteras, eh, la pendiente del talud está en función al tipo del material y el tipo del material está en función a un acta que se llama el acta de clasificación de suelo, ¿no? El acta de clasificación de suelo. Evidentemente, cuando se hace el expediente hay un acta de clasificación de suelo, pero cuando se ejecuta la obra, esta acta se va actualizando. ¿Por qué? Porque mientras los trabajos se realizan, o sea, entra la excavadora, se va definiendo el material, ¿no? Entonces, esta acta recién se actualiza en campo, ¿no? Se verifican los taludes en campo. Entonces, no es hasta ese momento que se pueda saber el metrado real de esa actividad, ¿no? Entonces, cumple con esta condición, ¿no? Que no puedo conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes antes de ejecutar, pues, los trabajos. Ejecutándolos ya los conozco. Entonces, este tipo de obras normalmente se contrata las obras pues de carreteras y también las obras de saneamiento, que también tiene condiciones parecidas cuando hablamos de la excavación, entendiendo que la excavación en obras de saneamiento no está en metro cúbico, sino se da en qué cosa, en metro lineal, ¿no? Conforme el reglamento de metrados, ¿no? De obras de edificación y habilitaciones urbanas. Listo, entonces ahí tenemos estos dos tipos de sistemas de contrataciones, pero hay un tercero. Un tercero es cuando la entidad decide, pues, que su obra tiene características para ser contratada a suma alzada y a precios unitarios, ¿no? Por ejemplo, yo siempre comento esto, yo participé en una obra de saneamiento donde una parte del presupuesto, una parte del presupuesto fue contratada a suma alzada y otra parte del presupuesto de las actividades fue, fue contratada a precios unitarios. Cuando esto ocurre, se dice que el sistema de contratación es un esquema mixto, ¿no? Porque hay actividades a suma alzada y a precios unitarios. Esta obra fue una obra de saneamiento, ¿no? Fue alcantarillado en realidad. Todo lo que era el tendido de tuberías, alcantarillado, buzones, se contrató a precios unitarios. Pero en esta obra también se estaba colocando postes de luz, ¿no? Postes de luz, donde el servicio era izar el poste y cimentarlo, ¿no? Y colocarlo, ¿no? Y colocarlo, una serie de cantidad de postes. Todos esos postes se contrataron a suma alzada, ¿ya? En realidad toda la contratación se dio a través, pues, de un esquema mixto. ¿Quién lo define? Pues lo va a definir el área usuaria de la entidad a través de los profesionales que ellos tengan, verán, pues, que esto es la mejor condición para contratar, ¿ya? Para contratar. Listo. Esos serían los sistemas de contratación que tiene relación con obras. Hay otros sistemas, pero no tienen que ver con las obras, sino con los servicios, con la consultoría. Les había dicho que las obras de carreteras normalmente se contratan a precios unitarios, pero ustedes ahorita me van a decir, ingeniero, no, porque ahorita yo estoy en una carretera haciendo mantenimiento y estamos ahorita, se ha contratado a precios a suma alzada. Hay que ver que algunas de estos trabajos no son obras, sino son servicios, ¿ya? Son servicios, por lo tanto tienen sus propias condiciones para trabajar, ¿ya? Para trabajar. Se suele confundir el sistema de contratación con las modalidades de contratación. Y vamos a ver que el artículo 36 nos habla de las modalidades de contratación, las cuales son dos: la modalidad de contratación llave en mano y la modalidad de contratación concurso oferta.
¿Y qué significa estas modalidades de contratación? Prácticamente es una contratación, por decir así, con más de un requerimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de concurso oferta, es cuando se encarga al postor ganador que elabore el expediente técnico y ejecute la obra. Mira, o sea, se le encarga dos cosas por hacer. No hablo de actividades, estoy hablando de dos, eh, por decir, de dos contratos, si queremos verlo de ese punto. Cada uno con su propio sistema de contratación, pero se está encargando hacer dos cosas. Cuando esto ocurra, estamos hablando de un concurso oferta, ¿no? Normalmente dice que hay un requisito para que sea un concurso oferta, el valor con el cual se va a contratar debe ser por lo menos un LP, ¿no? Una licitación pública. Cosa parecida es la modalidad llave en mano, cuando al postor ganador se le encarga hacer más de dos cosas. Se le encarga elaborar el expediente técnico, se le encarga ejecutar la obra, se le encarga equipar la obra y poner en puesta en servicio esos equipos, ¿ya? Esos equipos. Entonces, todo ello tiene que hacer el postor ganador, ¿no? Entonces, estas serían las modalidades de contratación que son diferentes a los sistemas de contratación, ¿ya? De contratación. Listo, hasta ahí. Hasta ahí estamos ya entrando un poco a lo que es esta ejecución de obras, ¿no? A lo que es... Bien, vamos a ver que durante la ejecución de una obra hay algunos personajes que participan todo el tiempo. Los primeros, pues, es la entidad, quien es el dueño, quien necesita contratar la obra, necesita que se ejecute, y el contratista, quien es la empresa especializada. Hasta ahí tenemos la parte contractual en realidad, ¿no? También hay un profesional adicional o un personaje adicional que es el proyectista, que es quien elaboró el expediente técnico. En algunas ocasiones, una persona jurídica externa, en otras ocasiones también lo hace la entidad. Pero a pesar que lo hace la entidad, hay un profesional que es responsable de la elaboración. ¿Ya? Entonces tengo acá al proyectista, ¿ya? Al proyectista. El contratista, quien es la empresa especializada, normalmente persona natural o jurídica, y la entidad, quien es quien tiene la necesidad de contratar la obra. El proyecto es la obra que se va a ejecutar, pero aparecen dos personajes o dos profesionales, que es la parte técnica de la ejecución de uno es el residente de obra, y conforme el artículo 179 del reglamento, nos menciona quién es este residente, pues. Nos dice que el residente es un profesional que está colegiado, que está habilitado y es designado por el contratista, ¿no? Este residente de obra, eh, por lo general, es un ingeniero o un arquitecto que va a tener no menos de 2 años de experiencia en la especialidad, ¿no? Y su designación eh, es por el contratista. En realidad, el residente va a representar al contratista como responsable técnico de la obra. No está facultado para modificar el contrato. Hay que entender que este residente no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, ¿no? No en más de una obra a la vez. Entonces, va a representar al contratista, entendiendo pues que el contratista no necesariamente es alguien que tiene los conocimientos, ¿no? Con respecto a la construcción de obra, ¿no? Normalmente los representantes legales o los dueños de la empresa no están relacionados a la empresa. O sea,
son dueños, invierten, para eso contratan a este profesional. El supervisor es diferente, ¿no? El supervisor dice que debe estar de manera permanente y directa en la obra, ¿no? En la obra. El supervisor es un profesional, ¿no? Un profesional, una persona natural o jurídica que es contratada por la entidad, ¿no? Para velar por los intereses de la entidad. ¿Ya? En caso sea una persona jurídica, se tiene que designar quién va a ser el profesional que va a realizar las labores de supervisión. ¿Ya? Este supervisor va a tener un perfil que va a ser igual o superior a la del residente, ¿ya? A la del residente. El supervisor no puede prestar servicios en más de una obra al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá, vamos a tener que la labor es el supervisor. Este supervisor puede tener dos nombres, dependiendo el sitio donde trabaja. Por ejemplo, si el supervisor es un profesional que trabaja para la entidad, o sea, la entidad lo ha designado con proveído, con resolución a un profesional para que sea supervisor de una obra, se le conoce con el nombre de inspector. Sigue siendo supervisor, siendo que simplemente se le va a llamar inspector. Pero si el supervisor no trabaja para la entidad, sino que es un proveedor externo, ¿no? Es un proveedor externo, se le conoce con el nombre de supervisor. Entonces, en una obra puede haber un supervisor o puede haber un inspector, ¿no? Dependiendo en el lugar que se esté trabajando. En algunos procesos que están establecidos en el reglamento, a veces se refiere al supervisor y o inspector, o de frente se refiere al supervisor nada más. Es por eso que estamos aclarando. ¿Ya? Este supervisor lo ha contratado la entidad para que vele por los intereses de la entidad. ¿Ya? Vele por los intereses de la entidad. Toda obra debe contar con estos dos profesionales. ¿Ya? No puede haber una obra que haya iniciado y que no cuente pues con estos dos profesionales. Vamos a ver algunas definiciones que vamos a tener en claro durante la ejecución de los proyectos. Por ejemplo, ¿qué es el contrato? El contrato es el acuerdo, ¿no? La relación jurídica, ¿no? Que se da entre estas dos partes, ¿no? Entre estas dos partes. El contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, ¿no? En las condiciones establecidas en los documentos del procedimiento de selección, ¿no? Es el contrato que se firma con el postor ganador, ¿no? Con el postor ganador del proceso de selección. ¿Qué es el presupuesto? Es el valor económico de la obra, ¿no? Estructurado en actividades partidas, ¿no? Evidentemente va a estar cuantificado a través del metrado y va a tener un precio de oferta, ¿no? De oferta. Todo eso se le va a agregar de manera, eh, se le va a agregar los gastos generales y las utilidades, ¿ya? Y las utilidades. Acá me dice, ingeniero, ¿y qué grado debe tener el supervisor? Y lo mencionamos, la norma en su artículo 186 menciona que el supervisor tiene que tener una calificación similar o superior a la del residente. Por ejemplo, ¿quién va a dar esa calificación? La entidad, pues. La entidad es la que va a dar requisitos para contratar. Por ejemplo, ella va a decir, quiero que haga un hospital. Entonces la entidad va a decir, ah, ya, pero
el que gana para hacer el hospital tiene que tener un residente con 10 años de experiencia en obras, en residencia y supervisión de obras. Pero de esos 10 años, por lo menos 5 tiene que estar, ser supervisor o residente haciendo hospitales, ¿no? Entonces la entidad pone el requisito de qué características debe tener, ¿no? Y igualito va a poner para la supervisión. Evidentemente, del supervisor van a ser mucho más elevados. En teoría se entiende esto, ¿no? Eh, ya hemos dicho que los profesionales son ingeniero civil o arquitecto, dependiendo el tipo de obra, o algún profesional que esté acorde a las exigencias, ¿no? Por ejemplo, hay obras de electrificación donde no va ni civil ni va arquitecto, sino va estos ingenieros eléctricos, electromecánicos, creo que tienen estos nombres, ¿no? O, pues, o mecatrónicos, no sé muy bien. Entonces, los ingenieros sanitarios también pueden ser residentes, claro, si la obra está netamente empapada en lo que es todo el sistema sanitario, el más idóneo es el ingeniero sanitario. Entonces, en ese punto, desde ese punto habría que analizarlo, ¿ya? Desde ese punto habría que analizarlo. Otra de las cosas que debes saber cuando uno ejecuta obras es que hay tres términos que se confunden, no se confunden, sino que deberíamos tener claro. Yo voy a abrir una hojita de Excel para hacerlo muy rápido y de repente ustedes tienen una mejor. Vamos a hacer rápido nada más para tener claro. Por ejemplo, ¿qué es las obras adicionales? ¿Qué son las obras adicionales? Las obras adicionales tienen que tener tres características, ¿ya? La primera es que no esté en el contrato la actividad, o sea, mejor dicho, que no se haya hablado en el contrato nada referente a esos trabajos adicionales, ¿ya? Nada referente a esos trabajos adicionales. La otra característica es que no esté en el presupuesto, no esté en el presupuesto esa actividad adicional. Pero sin embargo, lo que nos menciona es que sí debe ser indispensable y o necesario para cumplir con la meta del proyecto, ¿no? Sí debe ser indispensable o necesario para cumplir con la meta del proyecto. Entonces, ahí tenemos las características de que son las obras adicionales, ¿no? Adicional. Ya está. Vamos a ver lo que es una obra nueva. ¿Ya? Vamos a poner obras nuevas. ¿Ya? ¿Qué son las obras nuevas? Y comentar que obra nueva significa que esa obra va a tener, o esos trabajos van a tener que tener un nuevo proceso de selección, ¿no? Y cumplir todos los tiempos establecidos para el proceso de acuerdo al reglamento. Esta obra nueva también no debe estar en el contrato la actividad, no debe estar en el presupuesto la actividad y sin embargo no es indispensable, miren acá, no es indispensable ni tampoco necesario para cumplir con la meta del proyecto, ¿ya? Meta del proyecto. ¿Qué podemos notar de estas dos condiciones? De estos dos tipos de proyectos, ¿qué podemos notar? Podemos notar que tienen dos características similares. La única característica diferente es la de que si es necesario o si no es necesario, ¿ya? O si no es necesario. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que analizar cuando evalúen si esos trabajos son obras adicionales o si esos trabajos son obras nuevas, ¿ya? Obras nuevas. Listo. Vamos a ver el otro concepto que es un mayor metrado, ¿ya? Un mayor metrado. ¿A qué llamamos mayor metrado? ¿Ya? ¿A qué le llamamos mayor metrado? Un mayor metrado
Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto. Entonces, el mayor metrado sí está en el presupuesto. ¿Ya? Sí está la partida, sí está en el presupuesto. Eso es lo que nos menciona en estos momentos. Sí está en el presupuesto. ¿Qué otra característica tiene? Es indispensable para alcanzar la finalidad de la obra. Mira, es indispensable para alcanzar la finalidad de la obra. O sea, si está en el presupuesto y si es indispensable para alcanzar la finalidad de la obra. ¿Qué otra característica tiene este mayor metrado? Que resulta del replanteo, ¿no? Resulta del replanteo y cuantificación real. ¿Ya? Entonces, esta es una característica acá. Resulta del replanteo y cuantificación real. ¿Ya? Real. Vamos a ponerlo por acá. Pero acá lo vamos a poner negrito. Listo, ya está. ¿Qué otra característica tiene este mayor metrado? Este mayor metrado tiene de que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. ¿Ya? No proviene, o sea, no tengo que volver a realizar un diseño para verificar si estos trabajos son adicionales, si es mayor metrado o no es mayor. Mira, acá te he puesto las mismas características para que veas, ¿no? Al menos en dos, los tres son similares, ¿no? Al menos en dos de ellos. ¿Ya? El mayor metrado que tiene cuatro características que son diferentes. Listo, entonces de esto ya tienes claro rápidamente. Entonces yo te pongo como ejemplo, por ejemplo, vamos a imaginar acá, vamos a imaginar que el expediente dice que hay que hacer un muro de contención, ¿ya? De un muro de contención para 2 metros de alto, pero cuando vas al campo, te das cuenta que necesitas hacer un muro de contención, ¿no? Para 3,5 metros de alto, ¿ya? Son 100 metros lineales de muro. La pregunta es, ¿estos nuevos trabajos serán mayor metrado o serán obra nueva o serán adicionales de obra? ¿Ya? Esto dice el expediente y esto es la realidad. ¿Qué serán esos trabajos? ¿Mayor metrado, obra nueva o serán adicionales de obra? A ver, coméntenme rápidamente. Bien, esos trabajos serían pues, a ver, vamos, si es adicional, si son adicional, adicional obra nueva significa que esos trabajos no están contemplados en el expediente técnico, ¿no? No están contemplados en el expediente técnico, ¿ya? Entonces, yo tendría que analizar estas partidas de este muro de 2 metros, están previstas en el expediente técnico, va a depender mucho de cómo lo planteen, ¿no? Va a depender mucho de cómo lo planteen, porque acá hay concreto y acá hay concreto, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos hablando de la misma actividad, por más que sea, que tenga las mismas características. Yo lo codifico con otro término y pasa a ser una partida diferente, ¿ya?
¿Son indispensables para cumplir la meta? Sí es indispensable. Por lo tanto, obra nueva no es, porque sí es indispensable. Entonces, o sería un adicional de obra o sería un mayor metrado, ¿verdad? Para que sea un mayor metrado, para que sea un mayor metrado, para que sea un mayor metrado, hay una característica. No debe volverse a realizar el diseño, ¿no? Porque si se realiza el diseño, ya no es mayor metrado, ¿ya? Ya no es mayor metrado. Entonces, la pregunta es, ¿será lo mismo diseñar un muro de contención de 2 metros que diseñar un muro de contención de 3.5 metros? Y no es lo mismo. Entonces, no es mayor metrado. Miren cómo vamos, de acuerdo a la definición, vamos nosotros interpretando a qué se refieren esos trabajos. Entonces, si no es mayor metrado y no es obra nueva, lo único que puede ser es un adicional de obra. Evidentemente, ahí hay una condición que hay que darle un sentido, ¿no? Porque acá, mira, ingeniero, acá hay concreto y acá hay concreto, la partida es la misma. Vamos a suponer que acá en este muro dice así, 01.01 concreto, ¿ya? Pero acá yo en el adicional pongo así, mira, 01.05 y le llamo concreto. Es la misma partida, tienen el mismo precio, tienen el mismo nombre, tienen la misma característica, pero no es la misma partida. ¿Por qué no es la misma partida? Porque se tiene una codificación diferente, ¿no? Diferente. Entonces, cuando la norma habla de partidas iguales, está hablando de todo que sea similar, ¿no? Yo con cambiarle el código ya estoy teniendo otra actividad, ¿no? Eso para que también lo tengan presente. Sería una obra nueva, pero el proceso para hacer esto debería ser el deductivo vinculado, ¿no? El deductivo vinculado significa que hay una partida que se deja de ejecutar y va a ser reemplazada por el adicional, ¿ya? Por el adicional. Listo, ya está. Continuamos entonces, ya estamos siguiendo claro algunos conceptos. Dentro de la norma nos habla pues de los adelantos y nos dice que en realidad hay tres tipos de adelanto con la última modificación del reglamento. Hay adelanto directo, es cuando la entidad le va a dar liquidez a la empresa hasta por un monto del 10%, ¿no? Del contrato original para que la entidad pueda comprar sus materias, pueda pagar su personal o pueda subcontratar. Y también hay un adelanto por materiales, ¿ya? Para que la entidad le da liquidez a la empresa para que compre materiales, ¿ya? Materiales. Pero también hay un adelanto por equipamiento, ¿ya? Por equipamiento. Entonces, ese adelanto por equipamiento, sumado al adelanto de materiales, solamente puede darse hasta por un 20% del monto del contrato, ¿ya? Del monto del contrato. Ya está. Em, ¿Cómo funciona el tema de los adelantos? Por ejemplo, imagínate que haya una obra y esta obra sea de 1 millón de soles, ¿ya? Esta obra es de 1 millón de soles, ya está. Ya. La entidad quiere darle, en las bases de la contratación, del proceso de selección, dice que se puede dar los adelantos. Los adelantos directos se solicitan antes de que inicie la obra. Los adelantos de materiales y equipamientos se solicitan una vez iniciado la obra. ¿Ya? Eso tenganlo presente. Eh, Imagínate que el contratista solicite el adelanto directo por un 10%. O sea, él va a decir entidad
de acuerdo a las condiciones de la contratación, dame un adelanto del 10% directo, ¿no? Un adelanto directo del 10%, o sea, dame 100.000 soles para yo poder ejecutar la obra. La entidad no se hace problema, le va a decir, ya, solicítalo y presenta la factura de la garantía por el mismo monto. O sea, debe presentar una garantía por 100.000 soles. ¿Qué significa eso? Que el contratista tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles. El banco le da una carta y el contratista presenta esa carta conjuntamente con la solicitud del adelanto directo. Así están las condiciones de solicitud, ¿no? Entonces, el contratista va a abonar esos 100.000 soles. Pero miren, no necesariamente puede ser dinero en efectivo. El contratista también puede poner en garantía sus activos, ¿no? Con el banco, y el banco lo va a evaluar y le va a decir, pues, le va a aprobar ese adelanto, ¿no? Esa carta de garantía. Listo, ya está. Esto para tener claro con respecto a los adelantos. La entrega del adelanto tiene un proceso. Le dije que se solicita el adelanto directo, disculpe, tiene un proceso. Se solicita después de firmado el contrato. Dentro de los 8 días siguientes, el contratista tiene que solicitar el adelanto directo y posteriormente la entidad tiene 7 días para cancelar ese adelanto directo. ¿Ya? Hay que ver ahí un poco el tema del audio, para los que no quieran consultar. Ahí, el ingeniero Luis, hay que pedirle a ver ahí sí. Revisa su audio. Bien, esto nos lleva a ver cuándo inicia la obra, ¿no? Hay que saber cuándo inicia la obra y el reglamento lo menciona en su artículo 176. La obra va a iniciar al día siguiente que se cumplan 5 condiciones. La primera es que la entidad notifique al contratista quién va a ser el supervisor de obra. Tiene que existir el supervisor. Si no, la obra no puede iniciar. La segunda condición es que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno. ¿Ya? Si no hay entrega de terreno, no puede iniciar la obra tampoco. La tercera condición es que la entidad provee el calendario de entrega de materiales o insumos. Si en caso la entidad haya previsto esta condición, ya haya previsto esta condición de entrega del calendario. La quinta condición es que la entidad haya entregado el expediente técnico. Hay que entender que cuando uno participa como postor en un proceso de selección de obra, se le entrega el expediente técnico para que pueda hacer su oferta. Pero también ese expediente técnico puede sufrir modificaciones durante el proceso de selección. Si esto ocurre, la entidad tiene que volver a entregarle el expediente al contratista ganador, mejor dicho, al postor ganador. Pero si no ha habido modificaciones, se asume que ya fue entregado al contratista durante el proceso de selección. Y la quinta condición es que la entidad haya otorgado el adelanto directo, siempre y cuando éste haya estado previsto en las bases. ¿Ya? En las bases. Si esto ha estado previsto en las bases, entonces se da por iniciado la obra, ¿no? El mismo artículo 176 tiene algunas condiciones para diferir el inicio de la obra, a pesar que se hayan cumplido todos estos requisitos, ¿no? Una especie de acuerdo por alguna situación adicional, ya que ustedes van a entrar a verificar. Cuando uno ejecuta la obra, uno tiene que, tanto en la parte de residencia, que es la ejecución de la obra, como en la parte de supervisión, se van a dar algunas condiciones, ¿no? Hay que hacer algunos controles. Controles, por ejemplo,
norma me habla de que tengo que hacer una revisión del expediente técnico, ¿no? Entonces vamos a ir a hacer una inspección física de la obra, ¿no? Evidentemente, contrastándola con la información que está en el expediente, ¿ya? Voy a mirar la parte física de la obra y lo voy a verificar con la parte del expediente, ¿ya? Del expediente. Durante la ejecución voy a tener actividades. Por ejemplo, actividades donde ya el Reglamento Nacional de Edificaciones o la parte técnica, dependiendo lo que esté ejecutando, me ha dicho que tengo que realizar controles. Por ejemplo, cuando yo ejecuto cierta cantidad de volumen de concreto, yo sé que tengo que sacar testigos o probetas, ¿no? Para verificar capacidades de resistencia a la compresión. Por ejemplo, si yo estoy compactando terrenos, tengo que sacar grados de compactación a través de ensayos, como este ensayo de densidad, ¿no? Que ya está quedando un poco ya el olvido, pero se tiene que sacar este tipo de densidades, ¿no? O con densímetro nuclear, ¿no? Como estamos viendo acá a la derecha. Entonces, hay ensayos que si el expediente no me dice, yo como profesional que está relacionado a la construcción, tengo que saber y se tiene que realizar, ¿ya? Y se tiene que realizar. Evidentemente, estos tienen un costo, ¿no? Tienen un costo, pero se van a tener que ejecutar, ¿ya? Se van a tener que ejecutar. Antes de entrar un poco a lo que son las obras, voy a hablar de las penalidades. Y las penalidades son dos las que existen en una contratación de obras. ¿Ya? Hay que entender que una penalidad constituye un mecanismo de resarcimiento para la entidad, ¿no? La cual se genera cuando por culpa del contratista existen atrasos en el cumplimiento de la prestación o existe una ejecución deficiente, ¿no? Según las características del objeto del contrato. ¿Cuáles son estas penalidades? Estas penalidades son dos. Tengo la penalidad por mora, ¿ya? La penalidad por mora, ¿no? Acá está la penalidad por mora y un grupo de penalidades que se llaman otras penalidades, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de penalidad. La penalidad por mora y un grupo que se llama otras penalidades. Cualquiera de ellas puede alcanzar hasta un monto del 10% del monto del contrato, ¿ya? El 10% del monto del contrato se puede alcanzar estas dos penalidades, ¿ya? La penalidad por mora es cuando existe, pues, un retraso injustificado, que es culpa del contratista. A mí me contrataron o yo me comprometí a ejecutar la obra en 90 días. Ya voy en el día 95 y no acabo el 100% de actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el momento voy 5 días de atraso. Cuando esto ocurre, evidentemente se me va a penalizar. ¿Cómo se calcula esa penalidad? Se va a calcular en función a esta expresión, ¿ve? 0.10 del monto vigente por un factor de F, que dependiendo el tiempo de la obra, si la obra es menor a 60 días, ese F vale 0.40. Y si la obra es mayor a 60 días, ese F vale 0.15, ¿no? Por el plazo vigente, calculo esta penalidad diaria, ¿ya? Y esta penalidad diaria por los días atrasados me da la penalidad por días atrasados. Pero esa penalidad por días atrasados no puede superar el 10% del monto del contrato, que sería la máxima penalidad.
¿ya? Entonces, de esta forma, son expresiones realmente eh, muy sencillas, se calcula esta penalidad por mora, ¿ya? Por mora. Eh, ¿De dónde se va a pagar estas penalidades? Se van a pagar de los pagos a cuentas, entendiendo que un pago a cuenta es la valorización, se puede pagar de la liquidación final o se puede pagar de las garantías, ¿no? Como la carta de fiel cumplimiento, que es del monto del 10% del monto del contrato, ¿no? Del monto del contrato. Y ustedes dirán, ingeniero, pero si ya pues si me contrataron para 90 días y no acabé la obra, pues ya no la acabo ya, pues ¿para qué voy a acabar si igual me van a penalizar? El artículo 189 nos menciona que hay una obligación del contratista, ¿no? De obra en caso de atrasos en la finalización de la obra. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una obligación de culminar la obra y más aún, hay una obligación de que si por culpa del contratista esta obra se retrasa y esto genera que el plazo del supervisor o cualquier se amplíe, ese pago por la ampliación de la consultoría va a correr a cuenta de quién? Del contratista, ¿ya? Del contratista. Entonces, a tener cuidado, a ti no te conviene que la obra se explaye más, sino que se culmine lo antes, lo antes posible, ¿ya? Lo antes posible. El otro grupo de penalidades, que son las otras penalidades, ¿no? En realidad son penalidades que deben estar establecidas ya en el contrato, ¿no? Están establecidas en el contrato, pero tienen una característica estas otras penalidades, ¿ya? La característica que tienen estas otras penalidades es que deben ser objetivas, deben ser razonables, deben ser congruentes y deben ser proporcionales con el objeto de la contratación, ¿ya? Deben ser proporcionales. O sea, ¿cómo es esto? O cuándo está bien o cuándo está mal. Por ejemplo, imagínate pues que tu obra sea pues de 100,000 soles, ¿ya? Es una obra muy pequeñita, ¿ya? Pero exista una otra penalidad que dice que van a penalizar al contratista cuando no encuentren al supervisor en obra. El monto de la penalización es 50,000 soles, ¿no? Entonces, si no encuentran al residente durante la obra, la entidad puede penalizarlo por 50,000 soles. Pero si la obra es de 100,000, imagínate que al residente no lo encuentre en 2 días. Prácticamente el contratista haría la obra gratis, ¿no? Haría la obra gratis. Esto evidentemente no es objetivo, ni es razonable, ni es congruente, ni mucho menos proporcional con la obra a ejecutar, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe tener este grupo de otras penalidades. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, por cambio de personal, sin avisar a la entidad, hay una penalidad, ¿no? Cuando el ingeniero residente no se encuentra en forma permanente en la obra, la penalidad es de 0,20 de una UIT. Evidentemente el supervisor tiene que emitir un informe. ¿Y por qué el supervisor? Porque a él se le ha encargado pues velar por los intereses de la entidad, ¿no? Por inasistencia de los especialistas también a las reuniones, esto lo he visto mucho en consultoría, también hay una penalidad por no entregar el cuaderno de obra a la entidad, también, ¿no? Aunque ahora ya hay el cuaderno de obra digital, esto ya no debería ocurrir. Cuando el contratista no realiza los protocolos de pruebas o ensayos, también hay otra penalidad. El contratista no coloque el cartel de obra, también. Entonces, todos estos
penalidades deben estar previstas en los procesos, en las bases del procedimiento de selección y en el contrato, ¿ya? Y en el contrato. ¿Qué dice el artículo 164 con respecto a las penalidades? Dice que es una causal de resolución cuando se haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad, tanto por mora o el monto máximo para las otras penalidades, ¿no? Entonces, miren, lo que provoca que te apliquen penalidades es una multa, o sea, es pago, pero al mismo tiempo te puede causar que te resuelvan el contrato, ¿ya? Que resuelvan el contrato. Bueno, acá hay otro grupo de penalidades que lo vamos a pasar. Les había dicho que una vez revisado, iniciado la obra, el artículo, pues, 177 del reglamento de la ley de contrataciones, nos menciona, pues, que debe haber una revisión del expediente técnico, ¿ya? ¿Y cómo se da esta revisión? Si la obra es menor a 120 días, se le va a dar al contratista que elabore este informe técnico de revisión del expediente de obra, se le va a dar 15 días. Si el plazo de la obra es mayor a 120 días, se le va a dar 30 días al contratista a través de residente que elabore este informe técnico. Una vez que lo elabora el contratista, tiene que enviarlo al supervisor. Si la obra es menor a 120 días, el supervisor tendrá 7 días. Si la obra es mayor a 120 días, el supervisor tendrá 10 días para opinar referente al informe y enviarlo a la entidad. ¿Ya? ¿Qué voy a colocar? ¿Qué voy a colocar en ese informe? ¿Ya? ¿Qué se va a colocar en ese informe? En ese informe se va a colocar prácticamente las posibles prestaciones adicionales, las consultas, de repente riesgos del proyecto, ¿no? De repente hay presencia de mayores metrados, ¿ya? Entonces, ahí vas a colocar toda incompatibilidad que tú encuentres con respecto a la ejecución, ¿no? O lo que encontraste en el terreno y lo que dice el expediente técnico. Lo que sí te puedo mencionar es que a pesar que tú pongas consulta, a pesar que tú pongas necesidad de repente de adicionales de obra o presencia de mayores metrados, ese informe no reemplaza al procedimiento normal de cada una de estas situaciones que he mencionado. O sea, yo te quiero decir que hay un procedimiento para hacer consultas, ¿verdad? Que está descrito en el reglamento. Que tú pongas consultas en el informe no quiere decir que estás reemplazando el procedimiento, ¿no? Si tú pones consultas en el informe, al mismo tiempo consúltalos de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento. De la misma manera, si tú detectas presencia de adicionales de obra, ponlas en el informe, pero también realiza el procedimiento de solicitud del adicional. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Miren, ya estamos ya hablando de las valorizaciones. ¿Qué son las valorizaciones? Las valorizaciones es la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos realizados en un periodo de tiempo. Recuerda, lo contratan al contratista para ejecutar una obra y el periodo de tiempo es mensual. ¿Eso qué quiere decir? Que el contratista va a invertir todo el mes. Él va a pagar personal, va a comprar materiales con su dinero, ¿no? Y una vez llega a fin de mes, él hace un informe para poder cobrar esos trabajos
realizados, ¿ya? Esos trabajos realizados. Las valorizaciones, según el artículo 194, tienen el carácter de pago a cuenta, ¿ya? Ya vamos a ver a qué se refiere con pago a cuenta. Hay que entender que los metrados en las valorizaciones se utilizan para cuantificar los trabajos ejecutados, pero estos trabajos hay que expresarlos en costo, ¿no? Entonces yo voy a tener los trabajos ejecutados expresados en costo, ¿ya? Expresados en costo. Solamente para aclarar, a ver, vamos a aclarar por acá. Imagínate que el presupuesto del expediente está por acá. Estamos ahorita enero. Vamos a poner que acá es enero, pero es del 2022. ¿Ya? Y nosotros estamos ejecutando la obra acá. Vamos a decir que ha sido el mes pasado. Y pongo ahí en diciembre del 2023. Acá también 22. Lo que pasa acá es que el contratista ejecuta los trabajos en diciembre, para este ejemplo del 2022. Pero cuando él va a cobrar, cobra con el presupuesto que le han dado en el proceso de selección. Ese presupuesto es de enero del 2022. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que ese presupuesto es pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que el contratista cobra con precios pasados. Cobra con precios pasados los trabajos realizados. ¿Eso qué quiere decir? Que esos precios pueden haber subido, como también pueden haber bajado, ¿ya? Pueden haber bajado esos precios. ¿Qué Vamos a pasó? ponerle ahí a Sí, la yo no ingeniera pensaba que era. Talía que revise su Y audio vamos, vamos. para poder culminar de la mejor manera. Listo, ya está. Entonces tenemos esa condición. ¿Eso qué quiere decir? Que primero yo tengo que tener una expresión que me calcule la variación del precio. ¿Cuál es la expresión que me calcula la variación del precio entre dos periodos? Es la fórmula polinómica. La fórmula polinómica me calcula que los precios han variado de un periodo a otro periodo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la fórmula polinómica me resulta que es 2, quiere decir que los precios han variado desde una fecha a otra en el doble. Si la fórmula polinómica me dice que es 0.5, significa que los precios han variado, ¿no? Hasta la mitad, o mejor dicho, han bajado de precios a la mitad en un periodo de tiempo a otro. Ya está. Pero la fórmula polinómica me da la variación del precio. Lo que yo debo calcular es lo que se conoce como reintegro, que es igual a la valorización del mes por el valor de K menos. A esto le conocemos con reintegro. El reintegro será positivo si los precios han variado desde la fecha del presupuesto hasta la fecha de ejecución. Y el reintegro será negativo si los precios han bajado, digo. Y será positivo si los precios han subido. ¿Ya? Han subido. ¿Esto qué quiere decir? Que al contratista le vamos a pagar, ¿no? La valorización del mes y le vamos a pagar un reintegro, ¿no? Un reintegro. De esta manera no se ve afectado él y si los precios bajan, no se ve afectado la entidad, ¿ya? No se ve afectado la entidad. Las valorizaciones se formulan conjuntamente el supervisor y el contratista, ¿no? A fin de mes, ¿no? Fin de mes ellos revisan la información de los trabajos ejecutados. El último día del mes, ¿no? O de cada periodo, se elabora la valorización. Quien lo va a elaborar es el contratista, ¿no? A través del residente. Y de ahí lo va a enviar al supervisor. El supervisor tiene 5 días para revisar
esta valorización. Estos días se van a contar a partir del primer día hábil de cada mes, ¿ya? De cada mes. La valorización va a tener que ser cancelada con una fecha no posterior al último día del mes, ¿ya? Al último día del mes. Acá tenemos prácticamente esa secuencia, ¿ya? Tenemos esa secuencia. ¿Pueden haber incongruencias entre lo que pide el contratista y lo que el supervisor ha calculado? Sí, sí pueden haber, puede existir, ¿no? Si esas discrepancias superan el 5% del monto del contrato, el contratista puede llevarlo a un medio de conciliación o arbitraje. ¿Cómo se valorizan las obras a suma alzada y cómo se valorizan las obras a precios unitarios contratadas en esos sistemas? Vamos a ver que es idénticamente igual, ¿no? Por ejemplo, las obras a suma alzada se valorizan en función a los metrados ejecutados y se va a agregar de manera proporcional los gastos generales y las utilidades. En cambio, las obras contratadas a precios unitarios también se valoriza en función a los metrados ejecutados y se van a agregar de manera proporcional los gastos generales y las utilidades, ¿no? Y las utilidades. Entonces ya tenemos estas dos formas de valorizar. Hay que entender que en obras contratadas a suma alzada se valorizan hasta el 100% de metrados. ¿Por qué? Porque fue la oferta del postor ganador. Pues él dijo, por un monto integral me pagas esto. Entonces, él va a valorizar hasta el 100% de metrados. Cosa diferente que es en precios unitarios. ¿Por qué? Porque a precios unitarios se valoriza lo que realmente se ha ejecutado, ¿ya? Lo que realmente se ha ejecutado. ¿Qué documentos voy a acompañar con la valorización? En realidad, puedo acompañar la hoja de metrados, la lista de metrados afectados por precios unitarios, cálculo de reajustes, planos, cuadro de control de amortizaciones, garantías, ¿no? Carta fianza, reintegros. Todos esos documentos tienen que ser el sustento de lo que yo realmente he ejecutado durante las valorizaciones, ¿ya? Durante las valorizaciones. Eso es lo que voy a revisar. Eso es lo que voy a revisar. ¿Cuántos tipos de valorización tenemos durante la ejecución de las obras? Tenemos la valorización de obra principal, que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? También, si la entidad no me paga a fin de mes, como estaba previsto, se demora 3 meses en pagarme. Ese tiempo que se demoró en pagarme, desde que tuvo que pagarme hasta que me pagó, se han generado mayores intereses. O sea, hay un pago de intereses que se ha generado. ¿Cómo lo cobro? Lo cobro a través de esta valorización de intereses. Durante las paralizaciones se pueden dar reconocimiento a algunos costos como por ejemplo el pago del vigilante, el pago del residente de obra, el pago de repente de reparación de actividades. Entonces, durante una paralización de obra pueden haber gastos de costos, ¿ya? Evidentemente, si estos costos no son atribuidos al contratista, en otras palabras, la paralización no fue por culpa del contratista, él puede reclamar que se le pague ese reconocimiento a mayores gastos generales,
¿no? Mayores gastos generales debidamente acreditados. Si hay obras adicionales, tendremos pues valorización de adicionales de obra, ¿no? Aparte. Y si hay mayores metrados, tendré una valorización de mayores metrados, ¿ya? De mayores metrados, ¿no? Entonces ahí he colocado pues esta parte, ¿no? Bueno, ya no ha habido tiempo. No, vamos a pasar acá a la último tópico que vamos a ver. Y el último tópico es la recepción de obra, entendiendo que la recepción de obra es el procedimiento técnico administrativo a través del cual la entidad inspecciona la obra para verificar su, su construcción. ¿Cómo se da este proceso? Una vez culminado la obra, imaginemos que es el último día de ejecución, el contratista va a anotar a través del residente en el cuaderno de obra, ¿no? Que la obra ha sido culminada y se solicita la recepción de la misma. En un plazo de 5 días, el supervisor va a verificar que estos trabajos se han ejecutado, ¿no? Esto porque el residente ha manifestado que ya culminó, ¿no? Entonces, la entidad, una vez verificado durante estos 5 días que la obra ha culminado, el residente avisa a la entidad y solicita se forme el comité de recepción, ¿no? Este comité de recepción se va a personar y una vez verificados los trabajos, va a firmar la recepción de obra. Este sería el caso más, el caso más esperado, ¿no? Que venga el comité, revise y que se firme el acta de recepción. ¿Qué provoca que el acta se haya firmado? Lo que provoca que el acta se haya firmado es que se dé inicio al plazo de la liquidación. O sea, con la firma del acta de recepción se inicia el plazo de la liquidación, que es por un tiempo de 60 días, ¿no? De 60 días. ¿Qué provoca que se haya liquidado la obra, ¿no? Lo que provoca o el efecto que provoca que la obra se haya liquidado es que culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente técnico respectivo, ¿ya? Eso es lo que provoca la liquidación. Entonces ustedes tienen que liquidar sus obras para que puedan estar en esta condición de cierre, ¿no? O de culminación del contrato. Bien, esto es lo que yo he querido mostrar el día de hoy, ¿no? Que hemos hablado un poco de los controles, de la ejecución, evidentemente en el tiempo que hemos tenido. Yo no sé si habrá alguna consulta antes de culminar esta sesión a través del chat, no sé, para poder responder. O de repente ahí los amigos de Coincin tienen consultas en otra plataforma y podamos responder. A ver, hay una consulta, creo, vamos a revisar. Ah, ya. No, me está avisando que van a revisar desde que estaban consultando. ¿Qué pasa cuando no se entregan las valorizaciones en el tiempo que está previsto en la norma? ¿Qué es lo que pueden pensar ustedes que va a pasar? Les había dicho para qué se elaboraban las valorizaciones para que el contratista pueda cobrar. Entonces, ¿qué va a pasar si no se presenta?
no le van a pagar. Pero eso no quiere decir que la cosa quede ahí. El supervisor tiene que elaborar una especie de valorización mostrando los trabajos que se han ejecutado. Son dos cosas distintas, que el residente no presente valorización y que el supervisor elabore o manifieste que qué trabajos se han ejecutado, ¿no? Entonces, si no presenta valorización, no se paga al contratista, pero el supervisor está obligado a realizar, pues, qué avances han ocurrido durante la ejecución y realizar el control. Hay un control, ¿no? Un control del 80%, o sea, el contratista no puede estar por debajo del 80% de lo que se comprometió a hacer, sino puede haber consecuencias, ¿no? La entrega de obra se realiza dentro de la fecha de ejecución de la obra. No, porque recuerda, la entrega de obra. Ah, ya. Acá me estás hablando de otro proceso. Yo pensé que decía la entrega de terreno. La entrega de obra, lo que me estás hablando que es un proceso que no tiene nada que ver con la ejecución de la obra. Es más que un proceso de repente político, ¿no? Entregar la obra, ¿no? Lo que se llama es la recepción de la obra, el procedimiento que está en el reglamento, que tiene su plazo y que lo hemos visto. Y eso se hace cuando el contratista ha culminado el 100% de los trabajos, ya sea antes del plazo o si está retrasado, está obligado a acabar la obra. Entonces, como puedes ver ahí, eh, para la recepción no importa si es antes o después, pero tiene que darse el proceso. Si es antes, todo ok. Si es después, lo van a penalizar, pero igual tiene que darse el proceso de selección. El proceso de recepción, dije selección, es proceso de recepción de obra. Bien, si ya no hay más consultas, me queda pues agradecer pues a los participantes por haberme escuchado durante esta hora y media en realidad, haber consultado y agradecerles pues hay algunos archivos que siempre comparto que tienen relación con la ejecución, que ahí los amigos de Coincid les van a compartir como parte del material. Si ya no hubiera ninguna otra consulta, agradecer a los amigos de Coincid y nos vemos en una nueva oportunidad para seguir hablando de temas referentes a las obras públicas. Gracias. Gracias con todos los participantes. Permiso.